Ok, señores, pues vamos a empezar. Bienvenidos todos a esta capacitación que tenemos con nuestros compañeros de Electron. El día de hoy precisamente vamos a hablar, como ven ustedes en pantalla, de una protección europea, que en este caso es una IEC, es una protección en base a las normas internacionales. Y recuerden que ya hemos hablado precisamente de otras dos. Para recordar, hemos hablado de una de ellas que era de la llamada DOMAE, que también ya va a cambiar el nombre, que la primera de ellas es, bueno, más que nada es la que se utiliza a nivel doméstico. Pronto, no sé, pero ya va a tener un poco tiempo en que se le va a cambiar el nombre de DOMAE y va a tener, me parece que el nombre de AC9 o AC9, como muchos lo recordarán. Y recuerden que esa fue una de las primeras capacitaciones que dimos en referencia a este tipo de protecciones. El DOMAE, que es de uso doméstico y tiene sus curvas características, que eran precisamente para cargas pequeñas, no muy parecidas a los QO. Por eso yo siempre mencionaba que cuando alguien quiera cambiar de interruptores termomagnéticos por uno de europeo, tiene que utilizar el DOMAE, ya que lo más parecido a nuestros QO. Porque después de del termomagnético DOMAE de la línea europea en Rieldin, la que le sigue precisamente fue la que vimos la sesión pasada, lo que fue el termomagnético SINAI, el C60N, que ese ya es más que nada para tipo comercial, ¿sí? Cuyas protecciones ya están un poquito más elevadas y sus capacidades igualmente, ¿no? Y ahorita vamos a ver, el día de hoy nos toca ver precisamente el C120N, que es más que nada, es un interruptor termomagnético más dirigido hacia lo que es a nivel industrial. ¿Por qué nivel industrial? Como pueden ver ustedes en pantalla, pues simplemente es un interruptor termomagnético, como pueden verlo, es de 4 polos. No es que tengamos 4 líneas, ya que no existen 4 líneas. Recuerden que las únicas conexiones que tenemos a nivel nacional es la conexión estrella o la conexión delta. Pero aquí, como pueden ver, precisamente en la terminación N, es un indicativo que es un interruptor que desconecta al neutro. ¿Por qué el neutro? Por una sencilla razón, y quiero que pongan mucha atención en esto. De acuerdo a la norma IS, la 60364, nos indica que esto va a estar de acuerdo al esquema de tierras físicas, que también ya fue un tema que dimos con nuestros compañeros de Electron. Ya vimos los esquemas de conexión a tierra. Y entonces, si yo tengo, por ejemplo, dentro de mi empresa, o si yo tengo un tablero o un equipo cuyo esquema de conexión a tierra es el TNC indica que es una conexión de tierra neutro común. Esto significa que el neutro y la tierra física van en el mismo conductor eléctrico. Entonces los europeos, para protección y cualquier otra cosa que pueda ocurrir con respecto a lo que viene siendo una condición de falla, en cuestión de tierra física, pues tenemos que desconectar el neutro, ya que el neutro y la tierra física son comunes. Entonces, este se utiliza en el esquema de conexión a tierra, el TNC. Y por cuestiones de seguridad, la norma europea indica que por seguridad tenemos que desconectar tanto las líneas como el neutro. Y también otra cosa, que la norma europea, precisamente también para poder identificar esta falla, precisa que se debe de conectar una protección diferencial. O sea, esta protección se tiene que adicionar. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta cuando yo vaya a requerir esto, porque hay muchas personas que me preguntan, oye, ingeniero, ¿por qué hacen desconexión del neutro? Por ejemplo, si yo voy a comprar un interruptor C120N para una fase, pues resulta que también va incluido el neutro. Para el de 2 fases también y para el trifásico igualmente. Entonces debemos tomar en cuenta en referencia a lo que es la desconexión del neutro y por lo tanto
tengo que entender el esquema de conexión a tierras que tengo. No tanto porque estoy yo, por ejemplo, en una norma, nuestra norma, la 001, de acuerdo al artículo 250, me indica que yo debo de tener el puente de unión. No, señores, si nosotros vemos en nuestro esquema de conexión a tierra de acuerdo al artículo 250 o de acuerdo a la IEEE estándar 80, pues simplemente el esquema de conexión a tierra que manejamos aquí en México es la TNS, que es tierra neutro separado, ya que nosotros separamos el neutro y la tierra física. Si tienen dudas, ahora sí que mándenle un mensaje o un correo a mis compañeros de Electron y díganle dónde pueden ustedes visualizar nuevamente esta capacitación. Sí, porque ya dimos lo que viene siendo los esquemas de conexión a tierra y manejamos todos ellos, ¿no? Entonces, para que podamos entender el por qué nosotros en Schneider, por parte de la norma europea, se hace la desconexión del neutro. No solamente de las tres fases, sino también hacemos una desconexión en el neutro. Y como pueden ver ustedes aquí en este símbolo, apenas si se alcanza a ver, los tres primeros, ahora sí que bornes, es una protección termomagnética. Sí, porque aquí viene el símbolo de protección contra cortocircuito y sobrecarga. Esto es muy parecido a un QO, pero el último, que es este, si ven en el símbolo, simplemente es un desconectador, ya que el neutro no precisa de una protección contra sobrecarga y cortocircuito, porque recuerden que las leyes de Kirchhoff o la ley de nodos nos indican que toda corriente proveniente de cualquiera de las líneas que va hacia una carga de alguna forma tiene que regresar a su lugar de origen. Por lo tanto, el neutro solamente lleva corrientes de desbalanceo y si tenemos el neutro común, entonces también puede llevar corrientes de falla. Mucho ojo con eso, señores. Mucho ojo con eso, porque simplemente al llevar las corrientes de desbalanceo, si yo tuviese una carga perfectamente bien balanceada, pues la corriente en el neutro es simplemente cero. Entonces, quiero que presten mucha atención a la simbología y vean cómo es que el último simplemente es un desconectador. No cuenta con protecciones, ya que así tanto nuestra norma como la IS lo indican. Entonces, recuerden que esto es un interruptor precisamente que está de acuerdo a lo que viene siendo el ámbito industrial. Y su capacidad, como pueden ver aquí, desde 10.000 es igual que acá de 10 kiloamperes, de acuerdo a la norma 60898 y a la 60947-2, y aquí viene siendo que este es de curva C, aunque sin embargo también tenemos de otro tipo de curvas que ahorita las vamos a ver más adelante. Entonces, quiero que por favor presten mucha atención a esto y podamos diferenciar el DOMAE, el C60N y este que es el C120N, que es más de uso industrial. Ok, continuando con esto, vamos a ver simplemente qué es lo que nos indica la norma. Si nos damos cuenta, la norma lo que nos especifica es que el objetivo de esta norma es que nosotros tenemos que ver las instalaciones destinadas a la energía eléctrica y tenemos que ofrecer condiciones adecuadas de seguridad hacia nuestros clientes y sus propiedades. ¿En qué tenemos que darles esa seguridad? Pues simplemente las protecciones contra descargas eléctricas, efectos térmicos, sobrecorrientes, corrientes de falla y las sobretensiones. Entonces recordemos que podemos nosotros tener protecciones contra sobrecorrientes y las sobretensiones y aparte de las corrientes de falla, que recuerden que esas corrientes de falla no es otra cosa más que de aislamiento eléctrico, y aquí nos está indicando que son de fallas a tierra, ¿no? Entonces, como vemos aquí, la norma nos está indicando que simplemente esta norma promueve el uso adecuado de la energía eléctrica de forma segura. Y es por eso que esta norma no es una guía de diseño ni un manual de instrucciones. Simplemente la norma, recordemos que la norma ahora sí que es un extracto del NEC. Y si vemos el NEC, pues simplemente es de la NFPA 70. Y si vemos que la NFPA 70, pues es simplemente una norma
de contraincendios, la NFPA 70. La norma FPA 70 se abarca más que nada a lo que provoca los incendios y sobre todo cuestiones eléctricas, cosa que el NEC simplemente lo adapta en condiciones eléctricas, que es lo mínimo necesario. Entonces, recordemos esa parte y hagamos ese apunte. Más adelante vemos en cuestiones del título 4, vemos que aquí ya nos habla precisamente de los principios fundamentales de seguridad. Aquí ya este título 4 de la norma ya nos habla precisamente esa parte de la seguridad que nosotros debemos de tener hacia nuestros clientes o las personas, hacia los animales y los bienes que pueden correr ese riesgo, ¿no? De que se pueda perder. ¿Quién no ha escuchado que de repente en las noticias se habla de que tal empresa surgió un incendio y vemos en la nota que simplemente fue provocada por un cortocircuito o una falla eléctrica? Y por eso aquí nos dicen que los mayores riesgos que tenemos es las corrientes de choque. Si las corrientes de choque proveniente precisamente de los conductores eléctricos. Las temperaturas excesivas que pueden provocar quemaduras, incendios u otros efectos peligrosos. Si nos damos cuenta, aquí está una de las partes que nos indican precisamente cuando se llega a incendiar una empresa, porque nunca hemos escuchado que el dueño rocíe gasolina y le eche un cerillazo. Si no, pues mis compañeros de Electrón bien tienen todavía por ahí un acontecimiento que sucedió precisamente en Guadalajara con su tienda, que fue provocada precisamente por un cortocircuito. Si recuerden esa cuestión. Y otra de ellas que precisamente a nosotros los electricistas, los que hemos manejado las cuestiones eléctricas, pues sabemos que la corriente eléctrica cuando pasa por el cuerpo humano simplemente es por el efecto piel. Eso significa que si yo, por ejemplo, tengo el tacto, ahora sí que toco los conductores eléctricos y de alguna forma la corriente es pequeña, entonces esa corriente pasa por la parte de mi epidermis y lo que puede provocarme son pequeñas quemaduras. ¿Quién no ha hecho un cortocircuito con su desarmador en un interruptor de cuchillas o cuando quiere zafar un cable y por así que por la fuerza que tenemos, el desarmador se nos mueve y es cuando provocamos ese cortocircuito y el arco eléctrico, todas esas chispas que salen de esa quemadura nos llegan a quemar precisamente la piel que nos vemos como si tuviésemos pecas. Pues esas pecas o esas pequeñas quemaduras son de primer grado, porque de eso va a depender también del tiempo del contacto que nosotros tengamos con los conductores eléctricos, que podemos tener quemaduras de segundo grado. Las quemaduras de segundo grado son también el efecto piel, pero estas ya provocan llagas que con el tiempo, al momento de que no las quitamos, pues simplemente provoca ese dolor, ¿no? Ese dolor, y si no lo hacemos bien, pues simplemente lo que podemos crear es pus y ya precisamente empezamos a tener esas dolencias, ¿no? Y las quemaduras más graves son las llamadas del tipo 3. Ya las de tipo 3, señores, ya ahora sí que ya no es la epidermis, ya no es la piel, sino ahora sí ya lo que podemos decir ya ahora sí que ya es el músculo, ahora sí la parte carnosa del cuerpo, que ya son quemaduras de tercer grado, y simplemente las quemaduras de tercer grado con el tiempo y como no son bien, ahora sí que no se puede limpiar a fondo porque ya es carne quemada, pues simplemente ya es cangrenación y por último la amputación, señores. Entonces tengamos en cuenta esto de las quemaduras que son de primero, segundo y tercer grado. Y recuerden que un arco eléctrico puede provocar un incendio. Otra de ellas, precisamente las protecciones contra el choque eléctrico. ¿Sí? Esas protecciones nosotros las conocemos como los gabinetes que precisamente protegen a las personas para que no tengamos ese contacto físico. Y por eso aquí en el numeral 421 nos habla de las protecciones principales contra los contactos directos. ¿Qué es el contacto directo que ya también hemos visto en capacitaciones con electrón? Es de que cuando la persona toca físicamente a los conductores eléctricos.
Cuando de repente el electricista quiere ver si hay tensión o no hay tensión, pues simplemente utiliza el dedómetro y dice, ¿sabes qué? Si hay o no hay luz. Ese ejemplo tan sencillo simplemente es una ilustración de lo que es un contacto directo, ¿no? Cuando utilizamos el llamado dedómetro. Y por último, pues simplemente es la protección de falla. Recuerden que esta es principal y la siguiente es de falla. La siguiente es contra los contactos indirectos. ¿Cuáles son esos contactos indirectos? Cuando la persona llega a tocar la carcasa de cualquier equipo y esa carcasa tiene una condición de falla eléctrica. Recuerden que aquí es contacto directo, la persona toca directamente los conductores eléctricos. Aquí no hace contacto directo, pero sí con la carcasa y recuerden que tanto los interruptores de cuchillas, los centros de carga, incluso todo aquello que sea un envolvente, incluso la carcasa de un motor, nos indican que tienen que estar conectados a la tierra física. Y todos cuentan con un tornillo pegado al chasis con el símbolo universal de tierra física, incluso una lavadora, incluso un refrigerador, un horno de microondas o ciertos equipos que nos piden que tengamos la tierra física, los llamados contactos polarizados más tierra, pues esa tierra física que está pegada a la carcasa, a eso se le conoce como el contacto indirecto, ya que la persona no está tocando directamente a los conductores, pero en una cuestión de falla, pues simplemente la carcasa se energiza y es cuando la persona sufre una descarga eléctrica. Entonces, señores, debemos de tomar en cuenta ese punto y también creo que por ahí lo vimos en un tema que ya dimos con electrón. Continuando con esto, fíjense bien lo que me dice aquí la norma. En el numeral 431, dice las instalaciones eléctricas a las cuales se refiere esta NOM, la NOM 001, se deben de utilizar materiales y equipos y productos que cumplan con las normas oficiales mexicanas o con las normas mexicanas, las llamadas NMX. A falta de estas deben de ostentar especificaciones internacionales o del país de origen o simplemente del fabricante. Entonces, señores, ustedes tienen ahora sí que la completa libertad de pedirnos a nosotros que les entreguemos las fichas técnicas o simplemente una cuestión técnica que ustedes requieran, nos piden esas fichas técnicas y nosotros, así como Electron, se las debemos nosotros de proporcionar sin ningún problema. Continuando con esto, fíjense bien aquí que esto sí es muy importante para poder diferenciar los interruptores que muchas veces nos llegan de Europa, o hay unas otras que son copias, ahí hay que tener mucho cuidado con esas copias, que simplemente por el precio son muy atractivas, pero en ocasiones nos damos cuenta que no están referidas a las tensiones que manejamos aquí en México. Entonces la norma ya establece unas tensiones, como por ejemplo son 120, 127. Aquí es un tipo autotransformador en tap central, ya que tenemos 240, 120. Este es de una conexión estrella en 28, 120. La más común que conocemos es esta conexión estrella en 220, 127 en referente al neutro. Esta de 240, la de 480, conexión estrella 277. Tenemos esta de 480, 600 en conexión estrella, 374 con referente al neutro o simplemente 600 volts. Eso es en cuestiones de tensiones. Si se dan cuenta, no hay un punto en que nos maneje 110 volts, ya que 110 volts no está dentro del marco normativo. Hay que tener cuidado con esos equipos que dicen que pueden ser alimentados a una tensión de 110. Tenemos que ver en la placa que máximo debe de soportar hasta 120 volts. Por eso es que esos equipos, cuando lo estamos utilizando con el tiempo, ahora sí que se viene deteriorando en cuestiones eléctricas y dejan de funcionar. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, en cuestiones de capacidades ya estandarizadas de los fusibles o interruptores automáticos, los interruptores termomagnéticos, nuestros QO, cualquier otro de mi competencia,
deben de tener estas capacidades de corriente. Si se dan cuenta, marqué en verde las que son europeas. ¿Por qué europeas? Porque simplemente, como pueden darse cuenta, la diferencia que tienen aquí es un amper de más, no hay problema. Aquí ya son 5 amperes, aquí ya son 2 amperes o 5 amperes, aquí ya nuevamente 5 amperes, y aquí la que no tienen en Europa son las de 50. No tienen la de 50 y por eso ellos se brincan a la de 63. Y ya después de ahí me parece ser que ellos se brincan hasta 100 y así sucesivamente. Entonces, marqué con verde las más comunes que ya están aceptadas por nuestra norma. Entonces, si por ahí tengo una protección de 55 aguas con esa, no existe dentro del marco normativo o no está permitida la de 55 o 52 amperes. Estas ya son las permitidas, ¿sí? Porque recuerden que no solamente en Schneider manejamos tecnología IS, también tenemos competencia que también maneja ese tipo de interruptores. Entonces, todos quedamos en un común acuerdo y estas son las que ya están permitidas por parte de la norma. Y aparte de estas, pues ahora sí las más comúnmente conocidas, que ya si se dan cuenta ya son números redondos, hasta llegar hasta los 6000 amperes. Entonces, ahí están. Y también, ¿por qué no indicar que también los fusibles, incluso hay termomagnéticos que manejan desde 1, 2, 3 y así sucesivamente en amperes, que son valores mucho, muy pequeños y también están dentro de lo que es el marco normativo. Continuando con esto, fíjense bien las características técnicas del IC 120N. Una de ellas, como ya les había mencionado hace rato, vienen con aplicaciones de una fase y 3 fases. ¿Sale? Pero aquí, si se dan cuenta, debemos de tomar, de ver o visualizar si este de una fase también hace desconexión al neutro o solamente tenemos de un solo polo. Ahorita los vamos a ver más adelante. Y vean que aquí estos interruptores ya permiten una alimentación de hasta 440 volts. Por eso les mencionaba que estos ya son más industriales, ya soportan tensiones mayores. Muchos me dirán, oye, yo sí lo puedo conectar a 127, sí. Oye, ¿lo puedo conectar a 220? Sí. ¿Lo puedo conectar a 440? Sí. O sea, se pueden alimentar a cualquiera de esas tensiones. Pero vean su capacidad interruptiva. Su capacidad interruptiva podemos tener desde los 10 hasta los 20 kiloamperes. Esta selección va a depender de mi cálculo de cortocircuito que yo tenga o que haya yo calculado dentro de mi instalación. Y vean aquí la tensión del aislamiento puede soportar hasta 500 volts de corriente alterna, muy superior al de la alimentación. Y también vean ustedes algo que es importante de este ICN 120, es que puede funcionar en 250 volts de corriente directa. Muchos me han preguntado, oye, ingeniero, ¿tienen ustedes interruptores termomagnéticos para utilizar en celdas solares? Sí, y es el IC120N, no el DOMAE, no el IC60N, es el IC120N para aquellos que cuando tuvimos el Facebook Live me hicieron la pregunta que si teníamos este tipo de termomagnético, les dije no se pierdan la capacitación que vamos a tener, así les dije la fecha del día de hoy, donde vamos a manejar los interruptores que tenemos para celdas solares. Y también recuerden, de acuerdo ya a la norma, el NEC 2020, que ya, ahora sí ya está en vigor ahí en Estados Unidos, indica por cuestiones de seguridad, porque se han visto que de repente las celdas solares pues ya han se estado quemando por cuestiones de falla tierra, entonces ya también, ya la norma de Estados Unidos ya está exigiendo que se instalen protecciones diferenciales en corriente directa. Sí los tenemos, no se preocupen, nada más que no los tienen de stock mis compañeros, pero si ustedes lo requieren, pues adelante, no pueden solicitarlo y recuerden que va a llevar un tiempo de espera. Estos se pueden instalar en nuestros gabinetes Pragma, Caedra y los mini Pragma, también en los Prisma o cualquier otro centro de carga o tablero que sea en Real ¿no?
Entonces, vean aquí cómo también podemos tener precisamente las conexiones que podemos aquí conectar otros contactos auxiliares si así lo queremos. Y los bornes, aquí las entradas de los, hacia donde están los conductores, podemos instalar hasta conductores de hasta un cero. Si se dan cuenta, en los anteriores teníamos esa diferencia que solamente era hasta 6 u 8. Aquí ya llegamos a un cero. Entonces es bastante ya robusto el interruptor. Y por eso que aquí nosotros mencionamos que se pueden utilizar tanto a nivel residencial, comercial o industrial. Entonces, este ya es un termomagnético fuera de serie, donde pueden precisamente soportar ya diferentes tipos de tensiones y tenemos diferentes tipos de curva, por ejemplo. Y como pueden ver aquí, si ustedes así lo requieren, podemos tener las de la curva B, C y D, que más adelante vamos a hablar de ellas. Y vean aquí la máxima tensión que puede soportar, hasta los 130. O sea, si puedo yo alimentarlos a 120 y 127, claro que sí. Y después aquí tenemos el de 230, 400, 400, 415 hasta llegar al de 440 volts. Aquí tenemos el de un polo, cuyas capacidades interruptivas, vean, puedo tener el de 20 kiloamperes, 10 kiloamperes o de uso especial, ¿sí? Y aquí nos está indicando precisamente que es para el sistema IT. IT no es otra cosa más que la tierra aislada. Mucho ojo con este interruptor, es especial y solamente es para el esquema tierra IT, tierra aislada, o sea, simplemente es para uso de hospitales. ¿Por qué uso de hospitales? Por la capacidad interruptiva. Mucho ojo con esto. Y ya vimos los esquemas de conexión a tierra. ¿Sale? Entonces tengamos mucho ojo en referencia a este tipo de interruptor. Aquí ya tenemos, vean ustedes, el de 2 polos, 3 polos y aquí está el de 4 polos. Recuerden que de acuerdo a la conexión o al esquema de conexión, debo de ver precisamente en referente a la desconexión de lo que viene siendo el cable neutro. Y como pueden darse cuenta aquí, aquí está el de 20 kiloamperes, 10 kiloamperes y el de 6 kiloamperes. Al tener este símbolo indica que no hay para 127. Entonces esto indica que es de 220 en adelante. ¿Sale? Entonces ahí está, señores. Y aquí nos está indicando precisamente lo que habíamos mencionado, ¿no? El poder de corte, que no es otra cosa más que la capacidad de cortocircuito. Siguiendo adelante, aquí está, señores, tómenle fotografía. Aquí tienen ustedes el interruptor precisamente para corriente continua, para las llamadas celdas solares, que podemos tenerlo por cada una de las celdas, porque tenemos para tensiones de 24 hasta 48 volts o tenemos la de 125 hasta llegar al de 250 volts. Y el de 250 volts precisamente es el de dos polos, cuya capacidad interruptiva es de 10 kiloamperes. ¿Sale? Entonces tenemos aquí el de 125 a 10 y el de 24 a 48. Aquí el de dos polos se brinca hasta acá. Entonces, señores, para aquellos que me hicieron la pregunta que si teníamos protecciones para celdas solares, aquí está. Solamente es que le pregunten a mis compañeros de Electron si los tienen en stock y si los tienen, ahora sí que hay que negociar, ¿no? Y vean ustedes precisamente lo que viene siendo todo esto, ¿no? Y ahora sí estos nos llegan al 100% de la corriente nominal, ¿vale? Entonces, para aquellos que nos hicieron la pregunta, ahí está la respuesta. Si los tenemos para celdas solares o cualquier otra conexión que se requiera para corriente continua, incluso para las llamadas UPS, las de voltaje ininterrumpido, donde tenemos precisamente la batería, ahora sí que el banco de baterías que son a corriente directa, también tenemos las protecciones para antes de que lleguen al inversor. Porque ya pasando del inversor, pues ya tenemos la famosa corriente que alterna. Entonces, señores, este también puede servirnos en ese punto de conexión donde tenemos las baterías de respaldo. Entonces, ahí está nuestra oferta. Solamente es que ustedes
pregunten con nuestros compañeros. ¿Sale? Y aquí está. Y más adelante vamos a ver precisamente lo que viene siendo la protección. Recuerden que esto de magnetotérmico no es más que nada un sinónimo de los de España o del país de origen, precisamente de nuestro interruptor, porque recuerden que es un Merlan que yo ahora ya es de Snyder, y ellos le ponen el magnetotérmico, que nosotros lo ponemos ahora sí que a la inversa, ¿no? Es un termomagnético, o sea, simplemente es lo mismo. Magnetotérmico o termomagnético es lo mismo, señores, no se vayan con la finta, no se vayan con la finta, o sea, tienen la misma función. ¿Por qué ellos le ponen magneto y térmico? Por el símbolo. Hace rato les mencioné, chequen el símbolo y primero está la protección que magnética y después más abajito viene la protección que térmica. Por eso estos interruptores, por esta función de que primero está la parte magnética y después la parte térmica, esto es un indicativo que estos solamente se alimentan en aguas arriba, no se pueden alimentar en aguas abajo. Por eso cuando vemos un cableado de este tipo de interruptores, la alimentación viene en la parte superior. Si voy a alimentar a los demás, tengo que sacar un puente de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, y después de ahí empezar a puentear los demás. Son tableros muy artesanales. Si no es como nuestro cubo que es termomagnético, que ya indicamos precisamente por su funcionalidad del cubo, pues simplemente nuestro cubo permite tanto en alimentación, tanto en aguas arriba como en aguas abajo. Y es por eso que de acuerdo al símbolo y de acuerdo a lo que me está indicando aquí, indica que primero en la alimentación en la parte superior y después estos se van a la conexión ya hacia mi carga o hacia los derivados. Mucho ojo con eso, señores. Más adelante vamos a ver más a detalle este símbolo. Aquí está, vean ustedes. Aquí está el simbolito. Aquí está precisamente el símbolo que hace rato les había yo mencionado, ¿no? Entonces, vean, aquí ya tenemos precisamente las diferentes tipos de curvas que más adelante las vamos nosotros a diferenciar y este simplemente es el número, cuál es el que un servidor va a requerir. Vean ustedes, aquí tenemos el de 3 polos y el de 4 polos. Ojo con esto. Recuerden que el último simplemente es un desconectador, pero esto va a depender de mi esquema de conexión a tierra, si lo quiero desconectar o también lo quiero con protección. Mucho ojo con eso, señores. ¿Sí? Y aquí, si se dan cuenta, aquí nos está hablando del dispositivo de protección diferencial. ¿Sí recuerdan esto? Recuerden que esta es una protección de falla tierra de acuerdo a la IS 60364, que nos indica que se debe de adicionar una protección diferencial y eso va a depender del esquema de conexión a tierra, que muchas veces en Europa utilizan la TT. ¿Sí? Como ellos utilizan la TT, entonces ellos sí están obligados a utilizar la protección diferencial. Nosotros utilizamos el TNS, por lo tanto, no necesitamos la protección diferencial dentro de nuestras instalaciones. ¿Va? Ok. Entonces, señores, ahora sí vamos a ver precisamente las curvas de disparo. ¿Sí? Por ahí también tenemos un tema, no se preocupen, si es que no le entendemos, espero explicarme, espero que todos me entiendan ahorita. Y si no, recuerden que creo que por ahí tenemos un tema con mis compañeros de Electrón, es de la interpretación de las curvas termomagnéticas. Vamos a saber interpretarlas. Ahorita lo voy a tratar de que todo le podamos entender. ¿Estamos de acuerdo? Porque fíjense bien, tengo que ver aquí cómo es que actúa mi protección contra una sobrecarga. Sí, y aquí me está diciendo su característica de disparo en el tiempo dependiente o inverso. Por eso simplemente hablamos de la curva en el tiempo inverso.
que es el tiempo inverso que tengo que irme hacia atrás del tiempo. O sea, tenemos que hacer como una especie de retroceso. Y aquí nos dice, es mayor el valor de la corriente, es menor en el tiempo de duración. Ahorita lo vamos a tratar de describir. Y aquí la protección de cortocircuito simplemente nos dice que es un tiempo independiente. Es decir, que a partir de cierto valor la corriente de falla de protección actúa siempre en el mismo tiempo. Esto nos indica que simplemente la protección contra cortocircuito es instantánea. En el tiempo inverso, que es lo que ahorita vamos a tratar de interpretar. Vamos a interpretar contra un sobrecalentamiento, una sobrecarga y un cortocircuito, ¿sí? Porque ya cuando veamos precisamente de un diferencial, ahí vamos a ver otra cosa y vamos a ver la capacidad que tiene de detectar esas corrientes de falla, esas corrientes de fuga. Ahora bien, fíjense bien, el principio de funcionamiento, precisamente lo que habían mencionado, es que dentro del interruptor tenemos la parte bimetálica. La parte bimetálica, recuerden que cuando tenemos dos metales diferentes, cuando pasa una corriente que provoca una temperatura, pues simplemente esa temperatura al pasar por un bimetal, este se deflexiona. Al momento de tener ese pequeño doblez, pues simplemente hace la desconexión. Y es por eso que esto lo tenemos ya sea para un sobrecalentamiento provocado por una sobrecarga. Y más adelante, pues simplemente tenemos la bobina magnética. Simplemente la bobina magnética, cuando tengo un cortocircuito directo franco, recuerden lo que nos decía del efecto Joule. I cuadrada R, la corriente se eleva al cuadrado por el valor de la resistencia. Al elevarse la corriente, pues simplemente lo que tengo es un campo magnético grande capaz de que pueda simplemente actuar esa bobina y que simplemente haga el accionamiento mecánico para la apertura del interruptor. ¿Vale? Y simplemente aquí nos está indicando el promedio, ahora sí que el promedio de la vida útil, pues simplemente vean ustedes, yo lo puedo accionar 20,000 veces a lo largo de toda su vida útil. Si a lo largo de toda su vida ustedes dicen, oye, ingeniero, pues fíjate que nomás los he desconectado cada 6 meses, pues en tantos años, pues simplemente el interruptor todavía puede tener más tiempo de vida. Y recuerden que también va a depender de varias situaciones, por sobrecalentamiento, cortocircuito que haya accionado, sí, o de cuántas veces lo hemos estado accionando. O sea, para llegar a 20,000 es muy difícil, pero por algunas cuestiones externas posiblemente esto se reduzca. La apertura que puede alcanzar en algunos modelos, recuerden que llegan hasta los 15 kiloamperes, pero el más usado es el de 10. Y ahorita vamos a ver, de acuerdo a nuestras curvas por parte de nosotros, porque aquí lo está indicando la norma IS, vamos a ver las curvas A, B, C y D. Recuerden que la curva, me parece ser que la curva A, creo que es la que tiene la doma, pero de todas maneras vamos a ver si la podemos ver. Entonces vean aquí con lo que me dice la curva B. Fíjense bien, quiero que presten mucha atención en todo esto. Aquí nos dice la protección de los conductores, en especial en instalaciones eléctricas de vivienda, sin que se requiera ninguna aprobación de la protección hacia las personas. El magnético actúa bajo una corriente de 3 a 5 veces. Ven, aquí me dice la parte magnética. La curva B, recuerden que es protección hacia los conductores en cuestiones de unidades de vivienda. Aquí, este número 1 no es que indique que sea un ampere, simplemente me indica lo que viene siendo la corriente nominal. Si yo tuviese un termomagnético de 15 amperes, entonces esto es el 100% de esa corriente. Todos los interruptores están así. Y se dan cuenta, ¿qué pasa con este tiempo? Aquí me estoy llevando y aquí ya me estoy llevando minutos. Y se dan cuenta, este es el llamado tiempo inverso. Aquí yo me estoy yendo hacia el tiempo más largo. Es la corriente nominal. Recuerden que cuando hacemos los cálculos matemáticos simplemente para los conductores eléctricos le aplicamos el 1.25, que aquí es donde está el 1.25. Entonces, cuando la corriente nominal multiplicada por 1.25 que está aquí
que esta zona es segura para los conductores o las personas, y ya al llegar a esta parte, pues ahora sí que ya es peligrosa. Entonces, mientras no sobrepase yo precisamente esta condición en el tiempo más largo, porque esta todavía puede continuar, ¿eh? Puede continuar hasta llegar a este 100% de mi corriente nominal. Esto es lo que nosotros le denominamos el tiempo largo, el tiempo de sobrecalentamiento. Cuando llegamos en un tiempo, por ejemplo, estoy accionando una máquina y se empieza a sobrecalentar el conductor, pero lleva un tiempo muy largo en llegar a ese calentamiento, pero si ese calentamiento por el tiempo no llega a tocar esta parte, pues muy difícilmente el interruptor va a abrir. Pero si seguimos con el tiempo, que puede ser un día, 2 días, 3 días, vean simplemente el tiempo, ya estamos hablando de horas. Entonces, cuando llegase a tocar en el tiempo largo por sobrecalentamiento, el interruptor se va a abrir por temperatura. Dejamos que el conductor se enfríe y nuevamente lo echamos a andar y va otra vez el tiempo largo. Pero cuando nosotros llevamos a un sobrecalentamiento que la norma indica que puede ser de 2 hasta 2.5 veces la corriente nominal. Entonces, si nos vamos hacia 2, que en este caso 2 veces de 15 son 30 amperes, cuando la carga que yo tenía en cuestiones nominales de 15 llegase a incrementarse a 30 amperes, pero es un tiempo que duró de 2 segundos esa sobrecarga y nunca llegó a tocar este, después se vuelve a bajar, pues simplemente no llegó a tocar esta parte de la curva de sobrecarga. Por lo tanto, el interruptor no va a abrir, pero ¿qué creen? Cuando llegó a este sobrecalentamiento mi carga, en el interruptor se le crea una especie de memoria en el cual dijo, aquí ocurrió una falla y lo guarda en su memoria térmica. Viene otra vez esa sobrecarga, llega a incrementarse aquí, dice el interruptor, hijos, ahora sí ya duró un poquito más, son 5 segundos, 30 amperes, pero cuando ya llegamos con más tiempo y llega a tocar aquí, como ya tiene una memoria térmica, pues en esos momentos el interruptor abre por sobrecarga, no por sobrecalentamiento, sino pues por sobrecarga. Entonces recuerden, sobrecalentamiento, tiempo mayor, tiempo corto, aquí ya estamos hablando precisamente de esa sobrecarga. Pero cuando vemos que aquí, por ejemplo, aquí me está indicando, aquí está la B, que va de 3 a 5, pues señores, en esta parte ya estamos hablando de cortocircuito, que es tiempo instantáneo. ¿Por qué el tiempo instantáneo? Porque vean ustedes, al momento de que yo llego a cuánto, a 0.005 segundos, el interruptor ¿qué va a hacer? Va a abrir. Es instantáneo en cortocircuito. Entonces recuerden, tiempo largo, sobrecalentamiento, tiempo corto, sobrecarga, y esta parte ya es de cortocircuito, pero vean ustedes aquí, si yo llego a 4 veces y quiere durar 2 segundos, pues simplemente en un tiempo inferior a 0.05 segundos, que si movemos el punto decimal, serían 5 milisegundos, y en 5 milisegundos dispara la curva tipo B. La tipo C, si se dan cuenta aquí ya es para cargas un poquito más grandes. Aquí, por ejemplo, nos habla de lámparas o motores. Aquí ya nos está hablando de motores. Ya no es para cargas residenciales. Aquí ya nos está hablando de lámparas de vapor de mercurio, vapor de sodio, aditivos metálicos o motores. Y aquí la curva va a abrir de 5. Vean ustedes, es esta la parte C, aquí está. De 5 a 10 veces. Entonces la corriente de un motor tiene que llegar a 5 y nuevamente vemos que aquí el tiempo aproximadamente nuevamente a 5 milisegundos va a disparar. Nos vamos a la curva D y aquí ya, por ejemplo, nos damos cuenta que esto ya son para qué transformadores, electroválvulas, condensadores, los famosos bancos de capacitores, pues simplemente aquí nos indica que va de 10 hasta 20 su capacidad de cortocircuito. Y vean aquí cómo es que la curva de sobrecarga, de acuerdo a la tipo C, se va hasta acá, y al tipo D, pues simplemente se va y se extiende hasta acá. Entonces recuerden que esto simplemente
tengo que cortar la curva dependiendo de cuál es mi requerimiento y hacia dónde lo voy a dirigir. Porque si yo instalo un termomagnético de clase B para un motor, pues recordemos que simplemente una corriente que se va a subir a 5, pues simplemente antes de que llegue acá, por eso los interruptores disparan por la curva de arranque del motor. Con el simple hecho de arrancar el motor, se dispara. Y es por eso que aquí nos está indicando cuál es el de los motores. Entonces, mucho ojo con esto, señores. Y ahora sí que esta es la nomenclatura de IS, donde nos manejan la parte superior la marca, el modelo. Aquí ya nos está hablando de la curva. Por ejemplo, aquí ya habíamos mencionado que esta es curva C, por eso es el IC 120, por ejemplo, entonces tiene la curva C. Y aquí ya nos está indicando, en ciertas ocasiones nos indica la corriente, las tensiones, frecuencia y la capacidad interruptiva. Y también cuenta con una secuencia binaria que nos indica si el interruptor está cerrado o está abierta. Y ahí lo tienen ustedes en pantalla precisamente los interruptores. Aquí está precisamente, vean, aquí está el 120N, cuya capacidad, vean, aquí dice curva C a 125 amperes, y aquí lo tenemos que lo puede alimentar a 240 o 415. Este es el símbolo de interruptor térmico y magnético. Me voy hacia el 120N, si se dan cuenta, no tiene un indicativo de curva, por lo tanto, este es un desconectador. ¿Sale? Entonces, señores, debemos de tomar en cuenta la simbología, qué es lo que realmente estoy adquiriendo, ¿sí? ¿Cuál es la función? Si es una protección diferencial o si es una protección termomagnética, ¿sale? Entonces, debemos de tomar en cuenta ese punto.